Hace poco les puse a mis alumnos, no porque yo enseñe noticias del periódico o porque lo que yo imparta tenga que ver con la actualidad, pero el caso es que les enseñé, les exigí hacer un análisis audiovisual del desfile de moda eclesiástica de Roma de Federico Fellini. Y bueno, tuve que explicar muchísimas cosas. O, bueno, en realidad, claro, vi el análisis que habían hecho y me di cuenta de que no habían entendido absolutamente nada, o casi nada. Y al poco tiempo me dijeron que el profesor de historia les había dicho que había salido la fumata blanca y entonces eso no lo considero actualidad sino historia, y si venían de clase de historia más aún, vimos en directo la aparición del Papa por el balcón, porque la del Camarlengo, todo eso ya había tenido lugar, con un sonido espantoso porque en las aulas nunca funciona nada bien, parece que vivamos en la época de las diapositivas todavía. Bien, pues me preguntaron para qué servía el Papa. Entre que salía o no, me preguntaron para qué servía el Papa. Y entonces yo les expliqué que en Roma había un puente de madera. Bueno, empecé a hablarles de la función del pontífice, de que en Roma la religión era civil y que el clero era verdaderamente una minoría insignificante, porque las vestales sí eran no eran importantes. Si podía, un cargo que podía ejercer una mujer no era importante. Las vestales eran como unas monjas a las que destinaban, con las que se quitaban de encima a muchas damas nobles y bueno, las reservaban para ser vírgenes consagradas y bueno, estaban los salios, pero vamos, que el pontificado, el sacerdocio importante era ante todo civil y podía serlo, podía considerarse como cualquier otro cargo político. Les hablé de que la Iglesia Católica resignificó, como se dice ahora, ¿verdad? Como se dice del Valle de los Caídos, interpretó lo de hacer puentes en otro sentido, hacer puentes entre la divinidad y los hombres y entre los hombres y los hombres. Me he perdido hasta yo, no sé cómo me siguieron. Bueno, porque me preguntaron qué funciones tenía el Papa. Entonces les expliqué la función de rey, les expliqué la tiara, las tres coronas, la función de rey de los estados pontificios, ahora estado de la Ciudad del Vaticano. Les expliqué la función de obispo de Roma y les dije que todo esto era secundario, que lo que importaba era la de pontífice máximo con este nuevo sentido, con este sentido de vicario de Cristo en la tierra, o incluso como se recoge en el guión de Jodorowsky de los Borgia, vicedios, que me parece un título absolutamente ridículo. Y les dije que, siendo un soberano de un estado sin ejército, pues evidentemente podía hacer muy poco, pero sin embargo había logrado sobrevivir de manera milagrosa mucho más que cualquier otro estado. Porque sus armas eran la palabra, bueno, y las armas de otros. Y a veces también tuvo armas, y les hablé de Julio II. Pero, y Rodrigo de Borja, claro, porque Borgia es la pronunciación o castellana y valenciana medieval o italiana, pero en español en castellano es Borja, por supuesto. Bueno, pues les puse el ejemplo de encíclica contra la persecución de curas en la Revolución Mexicana y les hablé de la Mitbrennender Sorge y les dije y les pregunté, bueno, ¿y ustedes creen que eso sirvió de algo? Claro, el Vaticano acabó siendo rodeado por los nazis. Bueno, y todavía que no se lo comieron, como si hizo Napoleón. Les hablé de la difícil posición del papado y de todo lo que tenía que ver con mi asignatura, que es comunicación en su variedad, lengua castellana y su literatura, porque el papado es una institución que ha sobrevivido durante 2000 años, durante más de 2000 años, hablando, y con las armas de otros, es cierto, y con mercenarios. Pero, ante todo, eso es innegable. Ahí tenemos a San León Magno. El papado ha sobrevivido hablando. Esto, por un lado. Y luego ya en casa, no, en realidad esto también se lo dije a mis alumnos. Les dije que, vista la experiencia
de la Revolución Mexicana y del nazismo y también de la China roja, pues el Papa está claro que cada vez puede decir menos. Cada vez puede decir menos para no acabar viéndose rodeado por un ejército imperial, ¿verdad? Por Darth Vader. Así que lo que dice el Papa en general, a lo largo de las décadas y de las últimas décadas, lo que dice el Papa podría decirlo Pikachu. Podría salir perfectamente un Pikachu al balcón de San Pedro y decir ¡Pica, pica! ¡Pikachu! Y daría exactamente igual. O sea, todos los discursos son pues, sed buenos, paz. La Unión Soviética, ¿verdad? Mir, paz, paz. Pues por eso decía... Por esto de la paz decía José Guillermo García Valdecasas que en tiempo de Pablo VI, creo que ahora es San Pablo VI, se rezaba en las iglesias por las intenciones del Papa y por la conversión de Rusia, y que él más bien rezaba por las intenciones de Rusia, que estaba mejor que nunca en cuanto a buenas intenciones, y por la conversión del Papa, que no lo veía muy allá. Bueno, pues eso ha sido así durante demasiado tiempo, y me quedé pensando, en el fondo, yo creo que el último Papa que ha tenido algo que decir ha sido León XIII, que escribía poesía en latín, que escribió la Rerum Novarum, o Novarum, se metió ahí en berenjenales y en hondonadas muy fangosas y muy profundas, y salió muy bien, hizo las cosas como tenía que hacer. Pero digo, claro, no lo voy a decir porque aquí se revelaría mi enorme ignorancia, porque yo qué sé, Benedicto XV... Luego pensé, en el fondo, si eliminamos todo el pica Pikachu, aquí papas interesantes ha habido León XIII, Pío XI y Juan Pablo I. Y luego, sí, pero y Juan, sí, ya, sí. Bueno, poco a poco, pasa la moto tuneada como evento intrahistórico más que como histórico. Sí, vamos, poco a poco. He visto la proclamación, o sea, en el archivo Luce, he visto, ahora redoblan las campanas, en el archivio Luce, he visto la proclamación de muchos papas, he visto el entierro de muchos papas, he visto alocuciones de muchos papas, y he vuelto a escuchar la voz de Juan Pablo II. Tiene que ver también con que viera de un país lejano, de Zanussi, para hacer una cita sobre una disertación acerca del resentimiento, porque citaba ese pasaje. Tuvo un muy buen guionista, Fabri. Hablaba de ese pasaje en el que Juan Pablo II decía, bueno, el futuro Juan Pablo II, el personaje del futuro Juan Pablo II decía que Dios tiene que existir por cómo es, porque es todo amor y toda la pesca, porque si lo hubiéramos inventado nosotros sería o un payaso o un dictador. Bueno, pues a raíz de eso, claro, me forjé un recuerdo sobrevenido de Juan Pablo II, y luego, viendo dos documentales sobre Juan Pablo II, me quedé sorprendido, porque no me acordaba de su voz hablando en español, y era un telepredicador, era un predicador pentecostalista, tenía el mismo estilo retórico. Y me acordé de que también mi rector decía que San Juan Pablo II, no sé si no creo que lo canonizaran tan rápido, pero bueno, todo el mundo estaba entusiasmado con él, empezando por el propio Ratzinger, ¿no? Grande papa. Bueno, pues el gran papa Juan Pablo II. Bueno, pues él decía, y me parece que está muy bien visto, como él solía decir también, ¿verdad? Está muy bien visto que Juan Pablo II había atraído al público, había atraído a las grandes masas para escuchar un mensaje, y Benedicto XVI estaba listo para dar ese mensaje, como diciendo, claro, que lo que había sido Juan Pablo II había sido ante todo un inmenso espectáculo, muy bien llevado retórica y artísticamente, interpretativamente, pero que no había dicho nada. Se había puesto sombreritos graciosos, había besado Coranes, había bailado, había hecho muchas cosas divertidas, pero de mensaje poco. De hecho, Il Pensiero Occidentale, la colección de Bompiani, tiene 2 volúmenes con la obra literaria de Juan Pablo II
Y la obra filosófica, la obra filosófico-doctrinal, pues yo tengo solo el de la obra literaria y tampoco me parece. O sea, mensaje Juan Pablo II, poco. Me leí, por supuesto, Cruzando el umbral de la esperanza, que dice, pues como siempre, ¿no? Cosas interesantes, como lo de que la reforma protestante es como que lo de Lutero, de lo de Lutero se puede decir que no hay mal que por bien no venga, ¿verdad? Porque bueno, como se separaron, vieron cosas en el Evangelio que nosotros no habíamos visto y que Dios estaría orgulloso de tener un hijo tan valiente como Mahoma, no sé, bueno, ya sabemos, por supuesto, que hay muchos para los que Juan Pablo II, porque era anticomunista, pues es el gran papa conservador, pero Juan Pablo II de conservador tenía muy poco. Y los sedevacantistas de pata negra, los sedevacantistas de pro, pues piensan que el último papa de verdad fue Pío XII. Si algún papa elige como nombre Pío XIII, pues ya sabemos de qué va el percal. De hecho, Sorrentino en su serie El Papa Joven, creo que se llama así, El Papa Joven, y que tiene 2 temporadas, eligió como nombre Pío XIII, si no recuerdo mal. Hice un análisis, un comentario, pero me gustó más la segunda parte, donde ahí me parece que sí que Sorrentino se toma, o ha descubierto qué es el catolicismo y sí que se lo toma más en serio. Bueno, pues eso es precisamente lo que cuenta Fellini en ese gran modelo saqueado y plagiado por Sorrentino. Lo que cuenta Fellini en Roma, en el desfile eclesiástico, que el verdadero papa era Pío XII. Claro, cuando me preguntan mis alumnos, cuando yo les explico que esa figura es la figura de Pío XII, que había muerto, y entonces consideraban a los papas siguientes pues una impostura. Y entonces me preguntan, ¿pero el papa que sale en el desfile de moda eclesiástica está vivo o está muerto? Lo que me llevó a ponerles películas de David Lynch, para que entendieran que lo que importaba de todo lo que les había enseñado no era una cosa que Fellini cuenta, sino el proceso, como acumulativamente, lo que importa es el proceso, y al final, como su gran imitador, pero por la buena vía, no como Sorrentino, que lo imita en lo superficial, sino es que Lynch lo imita en lo profundo, y efectivamente el misterio que nos queda muchas veces al ver una película de Lynch, les puse conejos, por cierto, lo que les puse fue conejos. El misterio que nos queda después de ver conejos es el mismo misterio que nos queda después de ver el desfile de moda eclesiástica, pero ¿el papa que sale ahí está vivo o está muerto? Bueno, ¿qué acabamos de ver? ¿Qué es lo que estoy viendo? Porque poco a poco es como también en la escena del atasco, donde se ve ahí un camión de una carnicería que se abre, un tanque. Bueno, ¿qué es lo que estoy viendo? Y cuando termina, ¿qué es lo que acabo de ver? Bien, centrémonos. Pío XII como último papa de verdad. Pero claro, es que Pío XII no es que fuera el último papa de verdad. Pío XII fue, seguramente, podemos considerarlo así, el último papa de un medio que ellos entendían. Porque Pío XII era un papa de cine mudo, era un papa con grandes aspavientos, y la tecnología ha ido variando, ha ido aumentando. Perdón, si es que tengo Twitter abierto por una cosa que voy a citar, y si... No, sí, efectivamente. La gente me gustea esto de que he escrito para apuntarme de que solo considerara papas interesantes a León XIII, Pío XI y Juan Pablo I, pero vamos a matizar eso. Vamos a matizar eso, porque tampoco han estado tan mal los otros papas, y a eso iba. Pío XII era un papa de cine mudo, con grandes gestos exagerados, y el último papa, que fue Francisco, no sé si llamarlo Francisco I, porque claro, nosotros a Luis I lo llamamos Luis I de España, aunque no ha habido más Luises. Bueno, pues el Papa Francisco era un papa de Twitch, o de Twitter, o de Netflix. De hecho fue un papa de Netflix. Y además es que la tecnología es imparable.
sería una crueldad decir no gracias al Vaticano, precisamente, no gracias a lo que hace el Vaticano por la ciencia. Hombre, el Vaticano tiene observatorios y se toma muy en serio algunas partes de la ciencia, como la matemática, las ciencias especulativas, pero es cierto que otras ciencias se las pasa bastante por el forro, y esto es uno de los grandes pecados para mí del difunto Papa Francisco I, más que salir en Netflix y todas estas cosas, ¿no? Que tenía mucha fe en una fe digna de mejor causa en los milagros eucarísticos, las hostias sangrantes, esto. Yo espero que el nuevo Papa ponga esas hostias sangrantes y palpitantes en el lugar que les corresponde, que es en la sacristía, para que se disuelvan con agua y vayan a tierra sagrada, desprovistas de esas impurezas fúngicas y de otro tipo, y algunas también, por supuesto, fruto del fraude. El Papa Francisco creyó los informes de un psicólogo que se consideraba experto en todo, informes que mienten descaradamente. Y claro, ahí parece que en cosas como el sudario de Turín, la Virgen de Guadalupe, todas estas obvias obras de arte que no son milagrosas, son tan milagrosas como el Santo Rostro de Jaén, que por Dios, cualquiera que vea eso ve que es una pintura y además mala. Bueno, pues esas ciencias que les llevarían a perder dinero a ciertas diócesis y archidiócesis, cuando se demostrará que evidentemente no son los milagros que dicen ser, esas ciencias no les importan tanto al Vaticano. Parece ser, por supuesto, que le importa la ciencia médica de verdad, porque al ser el Vaticano una pura gerontocracia, pues es como Cuba. La medicina hay que desarrollarla y por supuesto que importa. En la transición es que en muy poco tiempo hemos pasado de que la gente mirara el balcón papal, a que la gente lo grabara con un móvil, a que haya, como en esta última ocasión, drones como si fueran palomas alrededor del Papa. La tecnología es imparable y los discursos y el lenguaje comunicativo, claro, todo el lenguaje es comunicativo, para que veas, el lenguaje gestual, el lenguaje en general, el lenguaje en todas sus formas, por supuesto que cambia con el medio. Y mucha gente se queja, más que de la doctrina, de la comunicación, de que no salga en la silla gestatoria, en que se pierdan los flabelos. Claro, con eso el patriarca de Lisboa, que también tenía derecho a triple tiara y flabelos, pues se quedó sin ellos, porque si no los usa el Papa, ¿qué pasa? Es como estás convirtiendo al Papa en un camarero, si tú has vestido mejor que el Papa, ¿de qué estamos hablando? Aunque, por supuesto, muchos señores hacían, por ese gesto de nobleza, que sus criados vistieran mejor que ellos mismos. Las libreas espectaculares para un señor que va muy austeramente vestido de negro. Bien, como digo, la doctrina es básicamente la misma. Hay algunas cosas que no son doctrinales sino morales. Hay algunas cosas que o sea, decir la misa en latín no es algo doctrinal, y yo espero que el nuevo Papa la recupere, que está muy maltratada. Y me dijeron que en Madrid solo hay una iglesia donde se puede decir misa en latín con todas las de la ley, y que se llena. Y lo entiendo, me parece perfectamente natural. Bueno, y a eso voy. A eso voy precisamente, a esas funciones del Papa, aparte de proteger a los feligreses, a sus ovejas, y que no los exterminen como hicieron los nazis, o como ahora están haciendo los sandinistas en Nicaragua. Y por supuesto los chinos, los comunistas chinos todo el tiempo, y ya de los países árabes y de los países musulmanes, pues ya ni hablamos. Recuerdo haber dicho a propósito de esto, a propósito del cónclave, mientras veía a los cardenales jurar en la Capilla Sixtina antes del todos fuera, había comentado: hay cardenales que han pronunciado mal el juramento en latín.
2 hispanos, incluyendo el de Madrid. Ahí ya se me cayó definitivamente el de Madrid, que yo entendía que nadie quiere un papa tan joven, porque si le sale rana hay que aguantar demasiado. 2 hispanos, incluyendo el de Madrid, han dicho adiuvet. Un anglosajón, adiuvet. Un africano, adiuvent. Adiuvent. Espero que no los elijan. Bustillo, muy bien. El cardenal, o sea, no los vi todos, porque eso era un... De hecho, me dormí. De hecho, entre que cerraban y no cerraban, me dormí y me desperté ya con la puerta cerrada. Bustillo, muy bien. El cardenal Bustillo pronunció muy bien, con muy buena voz, pero bueno, no ha salido, ya está. Y luego me di cuenta, y lo escribí en directo, les ponen una hoja con los acentos. No es tan difícil. Si no saben leer un acento puesto en un texto en la lengua oficial del Estado del que pueden ser soberanos, ¿cómo van a acabar con la pederastia? Y un químico muy católico me contestó, a ver, desde sólida formación religiosa en colegios religiosos, me escribió, a ver, desde... Bueno, y además es ecuatoguineano, por lo tanto observa desde fuera nuestro Estado y dice, a ver, desde la restauración borbónica los monarcas españoles tampoco es que tuvieran una dicción maravillosa. Le preguntó si en español o en latín, me confirma que está hablando de la dicción de los Borbones en español, y yo reconozco que por razones obvias, razones porque no estudiaban, el latín tampoco ha sido el fuerte de los Borbones. Famosa es la historia de Luis XVI, que tenía que decir «Macte ánimo», y dijo «Marché animó», andad animales. Bueno, pues esto nos lleva a un asunto complejo, que es lo de acabar con la pederastia, que yo con eso me iría conformando, ¿verdad? Con que el nuevo Papa frenara la amplia inmoralidad de la Iglesia, todos estos curas que viven con sus barraganas, o que van a orgías, y sus ordinarios los toleran, pues primero porque son pocos, por aquello de que la mies es mucha, y pocos los elegidos, y tienen ahí mucha manga ancha, y saben que están viviendo amancebados, pero les da igual, y les dan su dinerete para sus caprichos y sus viajes. En fin, y luego ya directamente la pederastia. Bueno, eso para mí tendría unas soluciones que se podrían ir tanteando. Por ejemplo, reconsiderar la obligatoriedad del celibato, que eso tampoco es doctrinal, o por lo menos, cuanto menos, dar más importancia a los diáconos, como si fuera una especie de FP, y decir, mira, no, tú no tienes por qué sacarte la carrera, o sea, para ser... También existe esta posibilidad en la que luego puedes ir a tu casa y poner a tu mujer, claro, solo en posturas permitidas por la Iglesia, pero esto se podría ir considerando. Entonces, este problema de la moral sexual de la Iglesia, bueno, y precisamente, bueno, revelemos ya algunas cosas. Ya ha habido fumata blanca, como dije. No estoy en condiciones vocales de hacer esto, pero tenía ganas de hacerlo. Y el que quiere puede, o algo así, ¿no? Se dice una de estas mentiras. Ya ha habido fumata blanca, ya lo he dicho. Y vimos al nuevo Papa, con lo cual voy a hacer un poco de spoiler en esta historia. El nuevo Papa se llama León XIV. Seguro que nadie... ¡Oh, no! Ya me ha fastidiado el VHS del cónclave. Ya me ha fastidiado el VHS de todo el proceso. Bueno, sí, se llama León XIV, con lo cual no puedo estar más contento si pensando en los papas de un siglo atrás, más en realidad, bastante más, un poco más. El único que me interesa de verdad, o que me viene a la cabeza como alguien recordable, es Luis XIII. Y este nuevo papa se llama Luis XIV, Luis XIV, estaba pensando en Luis I, se llama León XIV, y además lo asociamos con San León Magno. Pues no puedo estar, y San León Magno y ese principio de supervivencia del Vaticano gracias a la palabra, pues no puedo estar más contento. Perdón por la ridícula tosecilla. Ahora bien, cuando vi la biografía, leí Diócesis de Chiclayo y dije, un momento, eso me suena. Es decir, yo he pasado completamente de las quinielas y de los vaticanistas, que por cierto es gente que trabaja solo una vez cada 10, cada 20 años y siempre se equivoca, porque es así,
De hecho salió, no es una vaticanista, pero salió Cristina Pardo, esta de liarla Pardo. Dice, hombre, pues el que ha salido yo ni lo consideré porque como había un escándalo, digo, este está quemado. O sea, es que muchos vaticanistas ni lo incluyeron en sus listas, ni en sus quinielas. Imaginemos qué profesión tan... Y seguro que está bien pagado eso de ser vaticanista. Bueno, pues me acordé lo de Chiclayo y lo de este escándalo, efectivamente, y es que Infovaticana publicó esta noticia. Y dejé para luego intentar recordar si Infovaticana era la de los sacristías de la de estos que rezaban para que el Papa Francisco fuese al cielo, y luego esta religión en libertad. Sé que hay una de derechas y una de izquierdas, y no me digo, bueno, Infovaticana, ¿cuál es? ¿Cuál de las dos? La mala gestión como obispo de Chiclayo lastra las oposiciones, como si esto fuera notarías, del cardenal Prevost para ser papa. Tras 12 años de pontificado donde el idioma español ha copado importantes puestos dentro de la curia romana, es que hablan en términos empresariales. Se antoja difícil, pero no imposible, que los cardenales opten de nuevo por un cardenal que tiene como segunda lengua el castellano. Y bueno, aquí está la polémica, me salto cosas. La polémica, yo creo que son cosas que se ponen para que la gente no termine de leer la noticia y se quede con el titular. La polémica gestión de Prevost como obispo de Chiclayo. Bueno, pues en aquel momento el cardenal Prevost evitó responder directamente a las preguntas planteadas por este medio y nos remitió a la oficina de prensa de la diócesis de Chiclayo, que en un comunicado justificó la buena actuación de Prevost en este caso. O sea, claro, aquí llegamos y resulta que hay un comunicado que explica la acusación en suma, de haber pasado de unas acusaciones de pederastia formuladas contra Eleuterio Vázquez González. Eleuterio Vázquez González. Y claro, yo comenté, escrito González, pero evidentemente se pronuncia González. Entonces yo me anoté la noticia y comenté en Twitter. Me resulta muy curioso que alguien se autosabotee el trepar al solio de San Pedro por proteger a unos pederastas montaraces con faltas de ortografía en sus apellidos. Es un poco un... no lo sé, Rick. Y efectivamente resulta que esos comunicados a los que remitió la oficina pues explicaban perfectamente que Prevost no solo no había pasado de las acusaciones, las había derivado a su curso correspondiente, sino que quienes habían pasado eran las autoridades civiles, que consideraron que todo esto estaba ya prescrito, y sin embargo la Iglesia siguió investigando, aunque ya no había causa posible penal. O sea, ya solo se podría castigar a estos curas, porque eran dos, solo que uno parece ser que no está ni en condiciones de defenderse. Solo se podría castigar a estos curas por lo canónico, porque por lo civil ya no se puede, porque el Estado peruano dice que eso ya está prescrito, y evidentemente hay un principio de no retroactividad que no sé si rige en las nuevas disposiciones contra los crímenes de pederastia en muchas naciones, que quieren ampliar el periodo, que quieren, e incluso que no prescriban, pero claro, supongo que eso será para el futuro, ¿no? Bueno, no lo tengo muy claro. En todo caso, que las acusaciones son absolutamente infundadas. ¿Y a quién le interesa esto? Pues evidentemente a los que ya querían desde el principio que el Papa Francisco fuese al cielo cuanto antes. Porque resulta que este nuevo Papa es de la pata del Papa Francisco. Es el Papa más franciscano posible, era el candidato más franciscano posible. Y esta gente de la sacristía y de Infovaticana, que sí son uña y carne, son los mismos. Infovaticana son los que querían que el Papa Francisco fuese al cielo. Lo sabían que era el candidato más peligroso, y lo han intentado sabotear, ignorando completamente quién elige al Papa, que no son los medios, sino cardenales muy bien informados,
Y bueno, ¿y esto que ha salido de Chiclayo? No, mira, el dicasterio ha sacado esto. O sea, se han hecho una tontería, bueno, lo habitual. Aparte de que mucha fe tienen en que sea un papa progre, como tienen los periodistas, y, pues, es que va a ser un papa. Bueno, no nos precipitemos,